Bienvenido, Pedro. Qué alegría verte, hermano. Me imagino que conoces más o menos esta aplicación. Puedes conectarte en audio para hacer preguntas al finalizar, o puedes también ponerte en visual para poderte observar, mirar, ¿no? Y podemos conversar de manera también directa en algún momento. Bien, vamos a dar tiempito, todavía faltan 2 minutos para que se vayan conectando las personas que estaban en el Facebook, si es que desean participar. Y yo tengo ahora la costumbre de que sí o sí, con quienes estén, comenzamos a las 8 en punto. Bienvenida, Juliana, es una alegría verte por este medio. Por si acaso pueden ustedes, para no participar, les voy a saludar por chat. Podemos hacer eso. Entonces podemos tener también un momento de chateo si es que desean. Saludos a todos y todas, estoy poniendo en el chat. Y bueno, ustedes pueden apagar o prender sus micrófonos para poder conversar más adelante, ¿no? Entonces, eso ya es decisión de cada uno de ustedes. En la parte de abajo, en el lado izquierdo, abajo, pueden hacer la conexión de sus audios para poder también participar. Y lógicamente yo espero que estén escuchando, ¿no? Entonces vamos a darle, todavía falta 2 minutos exactos para hacer las 8 de la noche, y vamos a comenzar el estudio correspondiente al día de hoy. Y vamos a esperar a ver si se conectan más hermanos, y si no, igual yo arranco. Así que el objetivo es ese, ¿no? De educarnos también un poco a la puntualidad. Y como les decía, ustedes pueden estar desde el celular ahí en el micro y pueden participar y pueden estar conectados, ¿no? Entonces no es necesario necesariamente estar, en fin, dándole un tiempo excesivo al asunto de esta conexión, ¿no? La idea es media hora exacta. A las 8 comenzamos, 8:30 estamos terminando, no queremos quitarles tampoco mucho tiempo, y vamos a realizar el estudio. Hoy día, como les decía, vamos a hablar sobre un tema referido a la mujer. Un pasaje muy conocido, muy tratado, así que todas las preguntas que ustedes puedan hacer, o inclusive los comentarios que edifiquen, que compartan, va a ser importante el conocerlos. Tenemos ahorita ya la presencia de Pedro, que me parece está en la zona sur, Chincha, me parece, ¿verdad, Pedro? Por allá estás, hermano. Él forma parte de la iglesia metodista, es pastor en una iglesia de la zona sur, que espero pueda ayudarle también esta experiencia. Juliana, que nos acompaña desde Pisco, también una alegría, Juliana, el poderte ver. Antonella, que se está conectando, bienvenida, Antonella, nos alegra el poder también encontrarte. Antonella nos acompaña desde Huancavelica, ¿no? Ella es una hermana que es fiel al trabajo, al desarrollo de actividades que realiza la institución virtual eclesial, y nos alegra bastante el poder estar conectados. Bien, son las 8 en punto. Ahora sí, hermanos, vamos a comenzar. Como les estaba contando, el día de hoy queremos tomar un tema referido a la mujer en un pasaje bastante conocido. Ustedes han escuchado hablar de María y de Marta, ¿no? Entonces vamos a leer el pasaje de María y de Marta, bastante conocido, y vamos a compartirlo para poder ver qué nos dice el Señor el día de hoy en este pasaje, que posiblemente ustedes lo han estudiado 1, 2, 3, 4 veces en la vida de la iglesia. Hoy día vamos a volverlo a revisar. Dice así la palabra del Señor en Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo:
Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, yo estoy seguro que este pasaje lo han estado tal vez leyendo en algún momento de su vida cristiana, lo han revisado, habrán tenido diferentes enfoques. El hecho es que hoy día vamos a tratar de comentar lo que tal vez ya saben, pero queremos fortalecer un poco el trabajo que hace Jesús en cuanto al ministerio que está desarrollando con dos mujeres. El viernes pasado y todos los viernes durante este mes vamos a estar dando estudios bíblicos sobre temas que me están motivando a conversar. Hay una iglesia y me decían, pastor, quisiéramos que hoy día trabaje con nosotros, trabaje con nosotros una temática referente a la mujer. Y hemos entonces tratado de enfocar el día de hoy esta temática para poder contribuir un poco al inicio de la reflexión teológica y bíblica con respecto al tema de la mujer en la vida de la iglesia y en la vida del ministerio y en fin, en diferentes campos y espacios en los cuales está presente su presencia y participación. Hay que decir una cosa, lo primero que tenemos que hacer nosotros es investigar cómo era el trato hacia las mujeres en el Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús. Si ustedes han leído tal vez algún libro de historia bíblica, van a encontrar que lamentablemente las mujeres tenían un trato bastante relegado dentro de los espacios de autoridad y dentro inclusive de la sociedad judía. Por ejemplo, para poder escuchar un mensaje en la sinagoga, la mujer no podía entrar al templo. Tenía que escuchar desde las afueras o, como lo dice Pablo tal vez en algún momento, ¿verdad?, preguntarle a su esposo de qué hablaron el día de hoy en la sinagoga, y era la única forma en que la mujer tenía el acceso al conocimiento de la palabra del Antiguo Testamento, y lamentablemente la mujer no tenía la oportunidad de participar en los espacios religiosos. Tampoco podía tener la posibilidad, por ejemplo, de aprender a leer o de tener ciertas condiciones de relación igualitaria con respecto al varón en muchos espacios sociales de la vida del pueblo de Israel. Entonces, para el tiempo de Jesús, lo que está haciendo Jesús realmente es algo totalmente revolucionario. ¿Sí? Es decir, es un jalarse los pelos y decir, ¿qué está haciendo Jesús? Está yendo en contra de los paradigmas, de las normas, de los reglamentos, de la vivencia, de las acciones, de las costumbres, de las tradiciones que tiene el pueblo de Israel en el tiempo en el cual él está. Y sin embargo, para Jesús le hace sumamente importante el incluir en el ministerio que él está desarrollando a un conjunto de mujeres. Y ustedes van a encontrar que en el ministerio de Jesús no solamente está María y Marta, y hay otras mujeres que le acompañan y que están ahí presentes juntamente con él. Y es interesante porque Jesús está, según nos dice el pasaje, yendo de camino. Y esto es llamativo porque siempre Lucas enfatiza un poco el trabajo de Jesús de estar en el camino. ¿Qué significa estar en el camino? Significa que Jesús no es una persona que limita su ministerio a un solo lugar, sino que está permanentemente en un dinamismo, buscando los espacios en los cuales puede ser de bendición, buscando los espacios a los cuales puede ayudar a un conjunto de personas a encontrar el conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas. Y esto es lo rico de Jesús en su propio ministerio. Y dice que entra en una aldea, el versículo 38, y una mujer llamada Marta le recibe en su casa. La costumbre judía era que normalmente una persona llegaba a visitar a alguien y bueno, si la persona tenía cierto capital, cierto dinero, hacía que los esclavos le lavaran los pies a las personas que entraban a la casa, que era un simbolismo de respeto y a la vez también de invitación a ser parte. Y es interesante porque esta mujer
le recibe en su casa. Si ustedes saben un poco de la historia, Marta, María y Lázaro son hermanos, ¿verdad? Los vamos a encontrar en otros momentos del tiempo de los evangelios y vamos a darnos cuenta quiénes son ellos. Más adelante también lo podemos comentar si es que se necesita. El hecho está de que Marta recibe a Jesús y a sus discípulos en la casa. Es decir, está con un grupo de personas que le acompañan. Una cosa que nos debe comenzar a plantear una interrogante es, ¿qué estarían pensando? Porque, ojo, es el momento inicial del ministerio de Jesús. Jesús está por la zona de Galilea, todavía está en el norte del pueblo de Israel. Entonces está recién comenzando a darse a conocer en su ministerio. Y eso significa que los discípulos que han sido convocados, que han sido llamados por nuestro Señor, están también observando, están mirando, están con todos los sentidos atentos a lo que hace el Maestro, preguntándose también una serie de cosas y posiblemente rompiendo esquemas en otra serie de elementos, como este, por ejemplo. Y yo estoy casi seguro que los discípulos estarían preguntándose, ¿qué va a pasar aquí? Jesús está aceptando la invitación de dos mujeres para estar en su casa. El desarrollo de lo que está pasando, y Lucas es bastante puntual y específico para comentar lo que va a suceder, está planteándonos un cambio de paradigmas para el tiempo de Jesús. Entonces, el texto nos va narrando de manera muy concisa y precisa lo que va a suceder. Nos dice que María está sentada a los pies de Jesús, oyendo la palabra. Jesús está enseñando, tal cual ahorita estamos enseñando nosotros, ¿verdad? Lógicamente, con una temática muy propia que no lo menciona Lucas, que hubiera sido hermoso saber qué está enseñando Jesús en ese momento, ¿verdad? Hubiera sido fantástico que se hubiera podido incorporar, que Lucas hubiera podido narrarnos qué específicamente estaría enseñando Jesús en ese momento. El hecho está que María estaba a los pies de Jesús y estaba atenta al mensaje que él estaba compartiendo con sus amigos, todos aquellos que estaban en ese lugar. Y bueno, ¿qué cosa podemos nosotros ver? Marta, dice el versículo 40, se preocupaba con muchos quehaceres, y ahí vamos a entender, estaba cocinando, estaba posiblemente limpiando, gracias a Dios hoy día tenemos a dos mujeres conectadas, ya bueno, uno casado ya más o menos sabe, ¿verdad? Las mujeres tienen mucha preocupación a veces por la imagen, ¿no? Es decir, llega una visita a la casa y quieren que todo esté totalmente limpio, ¿no? Que no haya ni una telaraña, que no haya ni un pedacito de polvo, que todo esté pero lo más perfecto posible. Y es interesante porque yo me imagino, vamos a suponer, porque la palabra también nos lo permite, es decir, nos da la posibilidad de tener un imaginario en nuestra mente y suponer lo que estaba pasando realmente en las escenas de esta historia. Es muy probable que al decir muchos quehaceres, realmente se refiere pues a las preocupaciones que tiene Marta como mujer de hacer el refresco, hacer la comida, a lavar tal vez los platos que estaban amontonados del día anterior, botar al perrito de la casa, en fin, tantas cosas que puede suceder en una casa común dentro del pueblo de Israel. Marta estaba preocupada por cada una de esas situaciones. En cambio, María estaba sentada a los pies de Jesús, sentada a los pies de Jesús y oyendo la palabra, atenta, conectada totalmente en mente, en oído, en espíritu con lo que Jesús estaba enseñando. Y Marta se queja, ¿verdad? Se acerca donde el Señor y le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Es decir, el acercamiento de Marta no es para oír el mensaje del Señor, sino más bien para convocar a María en la típica actitud que asumían las mujeres en los tiempos bíblicos, de poder atender a aquellos que formaban parte de los invitados y principalmente a Jesús como varón.
Entonces Marta estaba preocupada para que María se incorporara a lo que podríamos llamar la tradición, ¿verdad? La tradición del quehacer de la mujer en el tiempo de Jesús. ¿Y qué era? Atender la cocina. Y la respuesta de Jesús, como todos ustedes la saben, es realmente el detonante en esta experiencia, en esta vivencia que nos narra Lucas. Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, ¿verdad? Afanada, preocupada, angustiada, tratando de que todas las cosas que se están dando en el recibir al maestro queden de manera perfecta, que todo esté bien servido, que la comida esté bien servida, que todo sea apropiado para la reflexión del maestro. Afanada, turbada, preocupada, angustiada, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 42, que es la parte también central, 41 y 42? Pero solo una cosa es necesaria. ¿Y qué es esa cosa necesaria? Lo resalta el versículo 39, oír su palabra. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esto es lo importante, porque para Jesús, el Maestro, y los discípulos que están ahí juntamente con ellos, debe resultarle para los discípulos llamativo el hecho de que Jesús priorice la experiencia del aprendizaje de las mujeres en un entorno donde los varones eran los que estaban normalmente participando del aprendizaje en los tiempos de Jesús. Eso significa que inclusive para Marta se convierte también en una ruptura de esquemas, porque si yo le dijera a una mujer que deje de hacer lo que típicamente se le ha enseñado por años a hacer dentro del hogar y que le dé más valor tal vez a algo que para una circunstancia determinada no es tan importante, posiblemente Marta también está rompiendo esquemas en su mente. Lamentablemente, el texto Lucas ahí rompe, ¿verdad? Es decir, Lucas solamente nos da como el chispazo de lo que está pasando. Hubiera sido lindo tal vez que indicara históricamente si al final Marta dejó también la comida de lado, dejó los afanes y los quehaceres y juntamente con María se sentó también para escuchar, oír la palabra. Eso hubiera sido interesante que se resaltara, por lo menos desde mi punto de vista, pero no lo hizo Lucas, lo dejó ahí. ¿Para qué? Para que la iglesia comenzara a reflexionar. Ojo, y esto es importante tenerlo en cuenta, los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento son escritas en función de la iglesia que va a ser la receptora del conocimiento y la lectora de ese conocimiento. Entonces, Lucas, cuando nos escribe esta narración, Lucas quiere darnos el bombazo, pero nos quiere dejar la incertidumbre, la pregunta, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó en esta circunstancia? ¿Y qué pensaron? ¿Y cómo actuaron? Para que nuestra imaginación comience a desarrollarse. Y en ese sentido, las alternativas que nos deja la palabra pueden ser infinitas, pueden ser muchas. Yo me puedo preguntar muchas cosas de lo que estaría pasando por la mente de Marta. Puedo preguntarme también qué está pasando en la mente de aquellos que acompañan a Jesús en la mesa, en la casa de Marta y María. Me puedo también preguntar qué está pasando en la mente de María, porque María tal vez está ahí asustada cuando Marta se acerca y dirá, uy, ya viene Marta para llevarme a la cocina y perderme la oportunidad de escuchar al maestro. Y es interesante porque también podemos plantearnos, ¿y qué estaría pensando María? ¿Cuál sería el pensamiento de María respecto a lo que Jesús está haciendo? Porque Jesús, típicamente, si un maestro que no fuera Jesús estaría ahí presente, le hubiera dicho a María, María, ¿sabes qué? Ya es momento que te pares, anda, acompaña a tu hermana a la cocina a hacer los quehaceres. Eso lo hubiera dicho otra persona. Pero Jesús dijo no. Jesús dijo, Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte. Entonces, es interesante
que este pequeño pasaje nos da la oportunidad de analizar, de dialogar, de reflexionar grandemente sobre lo que significaría el día de hoy el trabajo de la mujer en la vida de la iglesia. Yo no voy a meterme a responder todavía algunas preguntas que posiblemente van a salir. Tengo la participación de ustedes, son de diferentes iglesias y denominaciones. Este es un espacio interdenominacional. Tengo la alegría de tener iglesias que están participando a través de ustedes, que posiblemente son de congregaciones que tienen pastoras, y excelente, a mí me gusta esa idea, como la propia mía, donde todavía el ministerio de la mujer tiene ciertas limitaciones. Ya se reconoce, pero todavía tiene ciertas limitaciones y todavía hay un proceso de estudio y reflexión en cuanto a la temática. Entonces, vamos a pasar ahora a un tiempo de preguntas de análisis, y yo quisiera que ustedes puedan de esa manera compartir juntamente conmigo lo que vamos a hacer entonces a partir de este momento. Bien, volvamos a la pantalla grande. Vamos entonces a dialogar sobre sus preguntas. Entonces vamos a darles nuevamente conexión de audio para que puedan ustedes plantear preguntas, puedan ustedes, si es que desean compartir alguna cosa, ¿verdad? Vamos a tener el tiempo de poder hacer esas preguntas. Entonces, ¿alguno de ustedes se anima a hacer alguna pregunta respecto al pasaje que hemos estado leyendo? ¿Alguien desea plantear alguna interrogante? Bien, pastor, yo tengo una pregunta. Sí, Antonella, dime. Bien, en este caso, los quehaceres también son importantes, ¿verdad? Ajá. Y, o sea, no sé, pero yo lo veo así, o sea, como que todo tiene un tiempo. El tiempo de hacer los quehaceres, y también hay otro tiempo de escuchar la palabra del Señor. Porque fuera de que todo el tiempo tal vez estaríamos en la casa y, digamos, en la palabra del Señor, y quién se encarga de las demás cosas que haceres. Entonces, o sea, yo lo veo de esa forma, ¿no? Ajá. Todo tiene su tiempo, algo así, ¿no? Ya. Ajá. Eso es lo rico de este pasaje. Mira, Antonella, gracias por tu pregunta importante, ¿verdad? Que Lucas no nos dice en qué momento está llegando Jesús a su casa. Es decir, vamos a suponernos, el viernes pasado hablábamos de los discípulos de Jesús que estaban recogiendo espigas y que los fariseos los cuestionaron porque era día de reposo. Y ustedes saben, cualquier ser humano, en este caso los discípulos, están con hambre, quieren recoger las espigas y las recogen, ¿no? No dice el texto en qué momento está Jesús con sus discípulos entrando a la casa de Marta y María. El hecho está de que es muy probable que haya sido ya la hora cercana, tal vez al almuerzo, a la cena, no lo sé. Pero lo que resalta es que a Jesús en realidad la comida no le interesa. No le interesa. Lo que le interesa a Jesús es resaltar el hecho de que está llegando a su casa de María y de Marta. Las dos asumen dos roles totalmente distintos, ¿ok? Pero a Jesús no le interesa en ese momento el rol de Marta. Le interesa más bien el rol protagónico que está asumiendo María, ¿ok? Entonces aquí no es el problema de los tiempos. Yo concuerdo contigo, hay tiempo para todo. Eclesiastés 3 nos habla que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Eso es sumamente importante tomarlo en consideración. Sin embargo, aquí el tema para Jesús no es el asunto de los tiempos. Es muy probable que lo que quería resaltar Lucas es que los dos roles que asume cada una de ellas son distintos y Jesús quiere darle prioridad al rol de María. Este es el rol que yo quiero que asuman las mujeres que van a acompañarme. Porque ojo, a partir de ahí, aunque no lo dice lamentablemente tampoco el texto bíblico, pero a partir de ahí
Marta, María y Lázaro se convierten en personajes que acompañan a Jesús inclusive hasta la crucifixión, acuérdense, ¿verdad? Son ellas también las que acompañan el proceso. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Ojo, están en Galilea. Quiere decir que han caminado con Jesús hasta Jerusalén, al tiempo en el cual le han crucificado. ¿Qué significa eso? Que ellas se convirtieron en discípulas de Jesús. María y Marta, si bien es cierto, no eran parte de los 12, pero fueron parte de los tantos discípulos que Jesús tuvo, primarios y secundarios, y terciarios inclusive, que acompañaron el ministerio de Jesús hasta la cruz. Y María y Marta fueron dos de esas mujeres que asumieron ese rol de acompañamiento como discípulas de Jesús hasta el momento final de su tiempo acá en la tierra. ¿Ok? Bien, Antonella, espero haberte respondido más o menos. Si hay alguna otra pregunta, continuamos entonces. ¿Alguien más tiene alguna pregunta dentro del grupo? Estoy acá viendo cómo resolver acá un tema de comunicación con Juliana, que su audio no funciona. Bien, Gustavo, Pedro, Juliana, Antonella, ¿alguna pregunta más? A mí me interesa este tema porque mi denominación está analizando el rol de la mujer en el ministerio. Ya se aprobó en el año 2016 la participación de la mujer en el ministerio pastoral de la iglesia, es decir, ya hay ministras dentro de la iglesia evangélica peruana, pero no pueden asumir un rol administrativo, es decir, no pueden asumir una presidencia o ser parte de un cuerpo directivo o una instancia. Y me interesa un poco la temática porque se está estudiando a nivel nacional, es decir, las iglesias, la organización eclesial está analizando la temática de la participación de la mujer en la iglesia, y a mí me interesa bastante conocer las experiencias de otras denominaciones. Posiblemente más adelante voy a invitar a algunas pastoras que conozco, de las Asambleas de Dios, de otras denominaciones, que ya tienen pastoras durante mucho tiempo. No sé si, Antonella, en tu iglesia hay mujeres pastoras. Sí hay pastoras. ¿Sí hay? ¿No? Y me interesaría conocer un poco la visión que tienen las mujeres que ya han sido pastoras durante muchos años en sus propias denominaciones, para poderlo compartir con iglesias como la mía, que es una iglesia muy antigua, muy histórica en el Perú, pero que sin embargo el tema del rol de la mujer, de la participación de la mujer en el ministerio pastoral o cualquier otro ministerio dentro de la iglesia, ha sido muy cuestionado, muy relegado, muy limitado por diferentes factores y por diferentes análisis bíblicos que se han dado en el transcurrir del tiempo. Entonces, a mí me interesa el poder comenzar a enseñar que Jesús tuvo otra perspectiva, que Jesús tuvo otra forma de abordar la participación de la mujer. Decíamos el viernes pasado que Jesús rompió esquemas, ¿verdad? Es decir, el hecho del sábado es ya romper un esquema. El hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre, el ser humano. Y eso es una de las rupturas de esquemas que está haciendo Jesús en su tiempo. Y el tema de la mujer es otra ruptura de esquemas, porque el hecho de que las mujeres asuman también el rol participante en el discipulado de Jesús, ningún rabí en el tiempo de Jesús hubiera aceptado ni siquiera la presencia de una mujer en su explicación o en su enseñanza en algún momento dentro de las temáticas que trataban, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera terminar el día de hoy porque ya el tiempo se me ha ido. Pero les agradezco bastante por su participación. Yo quisiera más bien que me comenten por interno si tienen algún tema que quisieran abordar. Con gusto lo podemos hacer para el siguiente viernes. Y en esta oportunidad les agradezco su presencia y su tiempo, esperando que haya sido importante para la reflexión el día de hoy. Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo a Antonella, Gustavo, Pedro y Juliana, que parece que tuvo problemas de conexión, pero les agradezco bastante el tiempo que hemos podido compartir. Ojalá que por interno puedan hacerme algunas preguntas más. Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo.
Bendiciones. Gracias, Antonella, gracias. Gracias a todos.